Pues sí, buenos días a todas y a todos. Gracias por seguir aquí. Una lástima no haber podido compartir presencialmente con alguno de vosotros un croissant y un café durante el break, pero las condiciones son las que son y lo más prudente ha sido sin duda el croissant y el café virtual. Mi nombre es Daniel Santanac, soy gestor de proyectos en la Secretaría de Políticas Digitals de la Generalitat de Cataluña y más concretamente coordino el desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial de Cataluña, la que llamamos Catalonia.ai, y de la que tenéis todos los detalles en el stand virtual de la Generalitat que podéis encontrar aquí en el Congreso Online. Hoy tengo el placer de presentarles este bloque de tres ponencias al que hemos llamado Inteligencia Artificial en situación de crisis, aunque creo que a nadie se le escapa que lo podríamos haber llamado Inteligencia Artificial en situación de COVID-19. Porque esto del COVID no os voy a descubrir nada, es una crisis en mayúsculas, una crisis que nos afecta y nos implica absolutamente a todos y es en este contexto de crisis global, un contexto con mucha incertidumbre, un contexto donde las cosas cambian de un día para otro, incluso de una hora para otra, donde muchas organizaciones, muchas empresas han impulsado iniciativas basadas en inteligencia artificial que se han demostrado eficaces para no solo recomendarnos cuál es la siguiente película o la siguiente serie que debemos ver o cuál es el siguiente artilugio que debemos comprar, sino soluciones basadas en inteligencia artificial que han permitido, algunas de ellas directamente, una cosa tan y tan importante como es salvar vidas humanas. Hoy presentaremos aquí tres de estas iniciativas. La primera nos la presentará Max Hardy Wervin, que es investigador postdoctoral en el IMIM, el Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y médico de urgencias. La segunda la presentarán conjuntamente David López, que es socio director de la empresa de consultoría tecnológica FIOS Smart Knowledge, y Miguel Saiz, que es fundador de la empresa de Project Management WeOptimize y doctorando del Internet Computing and Systems Optimization de la Universitat Oberta de Catalunya. Y la tercera nos la presentará Marc Pérez Batlle, que es jefe de proyectos de innovación del Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona. Sin más dilación, empezamos con el señor Max Hardy Wervin, como os decía, investigador postdoctoral en el IMIM, con la ponencia titulada Implementación de herramientas de inteligencia artificial para diagnosticar COVID-19 a partir de placas de tórax en urgencias. Max, 15 minutos, el streaming es tuyo. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. ¿Vale? Muchas gracias sobre todo también a la organización y a los patrocinadores por invitarme. Es un placer participar en una conferencia de inteligencia artificial y de poder dar a conocer todo el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo durante una etapa en la que ya estábamos dando el 100%. Yo soy médico oncólogo, hace años que me dedico exclusivamente a la investigación, sobre todo en la inmunología del cáncer, pero bueno, como buen médico, me gusta castigarme, duermo muy poco, así que también formo parte del staff de guardias de urgencia del Hospital del Mar, lo que me situó en primera línea de esta batalla contra el coronavirus. Trabajo en el Hospital del Mar y hoy vengo a contarles cómo durante la primera ola del coronavirus intentamos usar las nuevas tecnologías pues, para poder optimizar el diagnóstico del COVID. Os iré contando la situación en la que vivíamos y las soluciones que quisimos buscar. La foto que aparece aquí en pantalla es real, sobre todo le puedo asegurar que es de mediados, finales de abril, porque antes, pues, sobre todo no teníamos EPIs, ¿vale? Pasamos de esto a que la crisis nos pille totalmente desprevenidos, a esto, a estar bien equipados y al mismo tiempo pasamos de esto del caos, el desconocimiento, lidiar con datos analíticos a los que no estamos acostumbrados, la PCR, las radiografías, todas cosas nuevas para nosotros, pues pasamos a esto, a poder utilizar la inteligencia artificial para que nos diera una mano para diagnosticar el COVID. El coronavirus no necesita mucha introducción, coronavirus los hay muchos, de muchos tipos, que ha provocado esta pandemia es el SARS-CoV-2, que específicamente puede producir un síndrome respiratorio agudo severo.
La infección por este coronavirus provoca la COVID-19, como ya saben, y ha producido más de 1 millón de muertes en todo el mundo. El primer caso en España apareció en Canarias hasta finales de enero, y en las urgencias del Hospital del Mar, hacia mediados de febrero, ya empezaban a aparecer los primeros pacientes con sospecha de coronavirus. Al principio venían de uno en uno, todo era fácil, se paralizaba todo, se aplicaban los nuevos protocolos, pero finalmente el 27 de febrero llegó el primer caso confirmado. El 15 de marzo ingresamos 25 pacientes confirmados con coronavirus, y el 20 de marzo ingresamos solo ese día 72 pacientes con diagnóstico certero de coronavirus. Y estas cifras no incluyen toda la ingente cantidad de pacientes que venían a urgencias con síntomas leves o con sospechas que al final se iban a su casa, incluso diagnosticados de coronavirus. O sea, estas cifras son mucho más elevadas. Empezábamos a colapsarnos y los protocolos iban cambiando a diario. A pesar de las múltiples manifestaciones clínicas del coronavirus que puede provocar el dolor de cabeza, la pérdida del olfato, la fiebre, las manifestaciones respiratorias dominaron el espectro clínico en cuanto a la gravedad, dado que podían progresar una insuficiencia respiratoria grave. De esta manera, la radiografía de tórax se convirtió en una herramienta esencial para ver si había una neumonía por coronavirus. Era muy importante saber eso. Entonces, en urgencias, en la primera ola, se empezaron a hacer radiografías prácticamente a todos los pacientes que venían en urgencias, porque el 100% venía por sospecha de coronavirus, y esto a veces pues, nos hacía dudar mucho. Una radiografía de tórax puede ser fácilmente interpretable a veces, pero otras no tanto. Esto es una radiografía de tórax normal, lo negro es aire, son los pulmones, esto es un paciente que seguramente ventilará bien. Por el otro lado, una radiografía de tórax patológica, pues también se ve claramente que hay algo. Es evidente ante ojos de cualquier médico, aunque no sea experto, que esta radiografía no es normal, es patológica, y habría que detenerse a ver lo que está pasando. Entonces, claro, el tema es lo que pasa entre estas dos radiografías. ¿Cómo podíamos diferenciar entre un estudio sin hallazgos, uno con hallazgos leves, o casos que nos hicieran dudar? Para poder diagnosticar el coronavirus en este entonces, teníamos por un lado la sintomatología, todo lo que nos contaba, lo que le pasaba al paciente. Por otro lado teníamos la analítica de sangre, que había algunos parámetros que podían hacernos pensar que el cuadro era compatible con infección por coronavirus. Por otro lado teníamos la radiografía de tórax, como he comentado anteriormente. Y por último teníamos la PCR. Esto es un termociclador de PCR, que es la máquina que se utiliza para realizar la prueba, que es básicamente lo que hace es mirar la presencia del ARN, del material genético del gen. ¿Y qué pasa? Tenía en este momento dos problemas. Por un lado, que existe una tasa no despreciable de falsos negativos, lo que quiere decir que hay pacientes que tienen una PCR negativa, pero sin embargo sí que están infectados por coronavirus, tienen un cuadro compatible. Y por otro lado, que en este momento del colapso de los hospitales, una PCR, que habitualmente es una técnica que puede tardar entre 2 y 4 horas, los resultados podían llegar a tardar hasta 72 horas. Y sin un diagnóstico claro, los pacientes iban acumulando en urgencias. Entonces, necesitamos una manera de poder hacer una aproximación diagnóstica más rápida. Entonces, con unas urgencias colapsadas hacia principios, mediados de marzo, llena de pacientes a las que había que descartar pues, hallazgos patológicos en las placas de tórax para que no se vayan a la casa, los radiólogos, todo el equipo de radiología, en un esfuerzo titánico, de una manera impresionante, empezaron a informar cada una de estas placas de tórax que se realizaban en urgencias hasta el 17 de marzo. Esto habitualmente no se hace en urgencias. Generalmente en el hospital no se informan las placas de tórax, y empezaron a informar en equipos cada una de estas hacia el 17 de marzo, como digo. Entonces pasamos de tener esto, un montón de placas de tórax, a tener esto, un montón de placas de tórax con los informes de los radiólogos, y empezamos a darnos cuenta que los hallazgos eran mucho más sutiles de lo que pensábamos. Entonces, en medio... Claro, todo esto, en medio de toda esta avalancha de pacientes, la PCR podía llegar a tardar, como he dicho, hasta 72 horas en arrojar un resultado, y al tener todos estos hallazgos dudosos, pues tendríamos que esperar los resultados, y los pacientes se tenían que quedar en urgencias, no podíamos mandar a todos los pacientes a casa. Entonces, el 21 de marzo, en plena crisis, con las urgencias colapsadas, como he comentado, pues se me ocurrió que podíamos aprovechar todo este esfuerzo increíble que estaban haciendo los radiólogos, informando las placas de tórax, y hacer un match, un link entre las imágenes, las radiografías, con los informes de los radiólogos y los resultados de las PCRs que íbamos teniendo hasta la fecha, pues utilizando la inteligencia artificial. La idea era que esto podría ayudarnos a hacer una aproximación diagnóstica del COVID de manera precoz, sin tener aún los resultados de la PCR. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, bueno, después de un turno de urgencias atroz,
vuelvo a casa y le comento mi idea a Joan Gibert, que es un bioinformático del hospital, trabaja en el Instituto de Investigación también, compañero mío de varios proyectos, y que ya tenía algo de experiencia de inteligencia artificial, no con imagen radiológica, pero sí con imagen histológica. Se le iluminan los ojos. Me encanta la idea y contactamos directamente con José Máiquez, que es el jefe de radiología del Hospital del Mar, para comentarle la idea del proyecto y ver si podíamos tener acceso a las imágenes que necesitaríamos. Accedió sin dudarlo, se suma a la propuesta y en pocos días, son 3 días después, ya teníamos montado un equipo. Teníamos a Ida de la asesoría legal del Instituto de Investigaciones, fundamental para conseguir la aprobación del SEIC. Teníamos a Bea de la parte de biología molecular, que era el link con el laboratorio de referencia de Cataluña para poder obtener los resultados de las PCRs, a Jordi Martínez, que coordinaba todo porque es el director de la parte del Departamento de Innovación en Transformación Digital del hospital, y teníamos a Albert Márquez, que la parte del Departamento de Informática, que fue fundamental, pues era clave para la extracción de datos y todas las imágenes, y posteriormente poder introducir esta herramienta en el sistema informático del hospital. Entonces, la idea es que creamos un equipo donde cada uno tenía un papel fundamental. Si hubiésemos quitado cualquier pieza de estas, pues el proyecto no hubiese salido adelante. De esta manera nació un proyecto con el objetivo, que era el desarrollo de modelos basados en aprendizaje profundo para generar una herramienta de aproximación diagnóstica precoz de la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era crear nuestro dataset de imágenes y reunir un número suficiente de casos. O sea, los casos tenían que ser radiografías de tórax, o sea, imágenes etiquetadas como COVID positivo. Hacia el 7 de abril, los radiólogos habían informado unas 2.000 radiografías de pacientes con sospechas de COVID. De todas estas radiografías, se tomaron como COVID positivo, o sea, como casos para el estudio, aquellas que, por un lado, según el radiólogo, eran compatibles con COVID, aunque la PCR del paciente hubiese sido negativa, recordemos que había también falsos negativos, y por otro lado también se etiquetaron como COVID positiva aquellas radiografías pertenecientes a pacientes con una PCR positiva, aunque el radiólogo lo hubiese valorado como dudosa o como no compatible con COVID. Entonces, con estas condiciones, reunimos un grupo de 1.400 radiografías de tórax etiquetadas como COVID positivo, que eran los casos. Por otro lado, necesitamos los controles, o sea, radiografía que llevarían la etiqueta de COVID negativo. Para esto recurrimos a imágenes de años previos, cuando obviamente aún no existía el coronavirus. Nos centramos en radiografías de casos preoperatorios, que suelen ser radiografías de sujetos sanos. Entonces construimos nuestro dataset con 5.400 imágenes, 1.400 casos y 4.000 controles. El 80% lo utilizamos para el training, 10% para la validación y otro 10% para el test. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Para el entrenamiento señalábamos las etiquetas de salida, COVID positivo o COVID negativo, o sea, los casos y los controles, lo que sería la ground truth, ¿no? El algoritmo lo que hace es ir buscando características en las imágenes para diferenciar entre los dos tipos de etiquetas y va mejorando con cada ciclo de aprendizaje. Para generar los algoritmos de Deep Learning usamos un ambiente de programación basado en Python con una arquitectura estándar en ResNet de 34 capas. Y lo que hicimos es organizar el grupo de entrenamiento y validación en 5 iteraciones diferentes que al final sirvieron para entrenar 5 modelos diferentes. Entonces, el dataset, claro, venía directamente del PACS del hospital, que es el sistema donde se almacenan todas las imágenes, y había que procesarlas. Todas las imágenes vienen en formato DICOM, que es el estándar de transmisión de la imagen médica. Las imágenes, en primer lugar, se transformaban en JPG. Luego había que ajustar la señal, había que refinar la señal para mejorar la imagen, obviamente, como se observa aquí abajo a la izquierda. En algunos casos hubo que ajustar la orientación, siempre se respetaba que el corazón esté a la izquierda por una cuestión técnica. Se obtuvieron 3 redimensionamientos diferentes en 224, 512 y 1024 píxeles. Y por último, hubo que añadir una máscara de ruido para ocultar algunas etiquetas que aparecían en las imágenes a veces. Ahí, como se observa en la parte de la derecha de la diapositiva, arriba a la izquierda, a veces aparecen unas señales que indican al médico, cuando las va a leer, o al radiólogo, qué tipo de proyección es o la posición del paciente. Esto, para evitar confusiones, lo borramos con una máscara de ruido.
Entonces, al final de todo el proceso, se seleccionaron los 3 modelos de mayor precisión y luego el resultado final del algoritmo se obtenía promediando el resultado de cada uno de estos 3 modelos. Con estos resultados obtuvimos una sensibilidad del 87% y una especificidad del 85%, que cabe mencionar que esto está realizado con el dataset, con el test set, en el momento de la primera ola, que ahora esto, claro, según la prevalencia, esto va cambiando. Entonces, el resultado fue un aplicativo que lo que hace es rastrear las nuevas imágenes de radiografía tórax del sistema y se envían de manera automática al procesador de predicción, donde se hacen las modificaciones pertinentes que he comentado ahora, y se devuelve directamente un PDF con un heatmap de la imagen y una predicción de la probabilidad de infección por coronavirus. Pero bueno, lo más increíble, además de la tecnología que hay detrás, lo mejor de todo esto es que pudimos integrar este aplicativo dentro del IMASIG, que es el sistema informático de datos clínicos del Hospital del Mar. Entonces, cada vez que se hacía una radiografía de tórax que aparecía en el sistema, ahora aparecía un link en la esquina superior derecha, de donde siempre miramos las radiografías, con un botón que ponía inteligencia artificial COVID-19, y si hacíamos clic, pues obteníamos el PDF con la información como se ve en la imagen. Se ve la placa de tórax, el heatmap y la probabilidad de que esté relacionado con infección por coronavirus. Entonces, de esta manera no había que descargar una imagen y hacer un procesamiento, sino que no había que hacer nada. Se hacía todo automáticamente. Finalmente, y vuelvo a la foto del principio, que concretamente es del 25 de abril, entonces voy a mostrar una línea temporal para demostrar cómo vivíamos la situación y cómo hemos ido avanzando. Entonces, hacia el 25 de abril empezamos a utilizar, a probar la herramienta directamente en el hospital. Pero ¿qué pasa? La herramienta se empezaba a poner en uso en un momento en el que la prevalencia del coronavirus empezaba a bajar. Estábamos en la pendiente de desescalada de la primera ola. Pero de todas maneras, para nosotros llegó en un momento también ideal para probarla. En una situación de normalidad pre-COVID, cuando un paciente llega a urgencias, primero pasa por el triaje, no hay un equipo de enfermería especializado que decide, según lo que tenga el paciente, hacia dónde tiene que ir, a que lo vea el traumatólogo, el psiquiatra, el de medicina, etcétera. Pero luego llegó el COVID, entonces una época con alta prevalencia del COVID, teníamos el hospital que era prácticamente un hospital de coronavirus. Todos los pacientes que teníamos tenían coronavirus y en el triaje lo que se decidía era si era un paciente que podía ser leve, un caso leve o un caso grave. ¿Qué pasó cuando estábamos con la imagen que os mostraba previamente, cuando había una baja de prevalencia de COVID? Que bueno, empezaba a venir gente con cosas diferentes al coronavirus, patología que vemos habitualmente en urgencias. Entonces, claro, el hospital estaba más o menos dividido en una zona limpia, y en una zona sucia. Entonces, en una zona donde había coronavirus y donde no había coronavirus. Y la herramienta nos ayudó un poco a dividir los pacientes de esta manera. Esto es un caso real, que os pongo como ejemplo, un paciente que venía por síntomas genitales y fiebre. Claro, no sabíamos si la fiebre era por el coronavirus, por un coronavirus, o era por lo que le estaba pasando en los genitales. Hacíamos una placa de tórax y en este caso, que es real, nos da una probabilidad de coronavirus del 1%, lo mandamos directamente a la zona limpia para que lo vea el urólogo. Esto es solo un ejemplo. ¿Qué pasa? Nos encontramos con problemas, obviamente, técnicos y no técnicos. Uno de los más importantes es que al bajar la prevalencia del coronavirus, del COVID, empezó a subir la prevalencia de otras enfermedades que en las radiografías pues, nos hacían confundir. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que tiene hallazgos parecidos. Ahora mismo estamos trabajando en un nuevo dataset y en nuevos modelos para poder solucionar esto. Por otro lado, seguimos avanzando con el proyecto. Estamos ahora centrándonos en la segmentación del parénquima pulmonar para que el algoritmo no se fije en toda la imagen, sino exactamente en lo que es el parénquima, lo que son los pulmones. Y por último, en lo que estamos trabajando ya desde el principio, y tal vez es una de las partes más interesantes del proyecto, es que estamos recopilando datos clínicos para poder vincularlos también a las imágenes y hacer una herramienta no solo que dé la probabilidad de infección por coronavirus, sino también que pueda predecir el curso de la enfermedad. Con esta diapositiva ya acabo y son los datos claves que a mi parecer han sido fundamentales para poder llevar este proyecto adelante y poder integrar estas nuevas tecnologías, que en primer lugar es el tener un equipo multidisciplinar donde, como he comentado, cada personaje era clave para llevar adelante el proyecto. En segundo lugar, tener unas imágenes unos datos que eran nuestros, se habían realizado todas las radiografías con el mismo chasis, con la misma máquina, el mismo sistema de transformación digital, y eso nos permitió que construyamos pues, un sistema muy robusto, que se fije en los datos, en el contenido de los datos y no en el origen. En tercer lugar, la flexibilidad de nuestro sistema informático, que gracias a eso y a
la capacidad de los informáticos, hemos podido integrar el sistema, la herramienta, el sistema informático del hospital, que ha sido fundamental, porque ahora, de hecho, la estamos utilizando hoy en día sin ningún problema, y también nos permitía tener una horizontalidad ideal, o sea, que cuando pasa alguna urgencia, que no funciona el botón, que algo se ve mal o algo, en general me lo comunican a mí, yo hablo directamente con los informáticos y esto en media hora puede estar resuelto, o si no se puede resolver, pues va directamente a nuestra lista de tareas. Y bueno, y en cuarto lugar, pues la motivación, el tener algo que resolver. ¿No? Hay quien dice que para hacer un emprendimiento hay que estar enfadado, hay que tener ganas de resolver algo y querer resolver algo y en el momento adecuado hace que esto se pueda llevar adelante. Y sobre todo, que todo esto, este proyecto nos ha abierto una nueva ventana a una línea de investigación y desarrollo pues, que promete mucho. Pues nada, muchas gracias. Max, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Max. Muy interesante y de verdad piel de gallina con lo que nos has contado por la trascendencia que un proyecto, una iniciativa de este tipo puede tener y tiene para muchas personas. Muchas gracias. Os recuerdo que aquí debajo del streaming de las presentaciones tenéis la posibilidad de mandar preguntas para los ponentes y al final de la tercera ponencia vamos a tener 10 minutitos, 15 para escoger alguna de las preguntas que nos lancéis y los ponentes nos las van a responder. Continuamos con la segunda ponencia de David López, socio director de FIOS Smart Knowledge, y Miguel Saiz, fundador de WeOptimize y doctorando en la UOC, con la ponencia también muy interesante que se titula Inteligencia Artificial para la optimización de las rutas logísticas de #CoronavirusMakers. David, Miguel, el streaming es vuestro. Muchas gracias, Daniel, y gracias por el interés y por invitarnos a explicar una historia que para nosotros, para FIOS, para el grupo de investigación IXO de la UOC y para WeOptimize, comienza el 23 de marzo y trata de cómo nos hemos servido de la inteligencia artificial para ayudar a optimizar estas rutas logísticas que había en Coronavirus Makers, pero que tiene unos antecedentes que, como muy bien ha explicado Max, ¿vale? Un contexto, unos antecedentes en los cuales había una primera semana, la que había entre el 9 y 14 de marzo, en la cual se empezaba a saturar la sanidad. Max nos ha explicado, el 15 de marzo ya tenían 25 casos COVID en el Hospital del Mar. Entonces, esta iniciativa nació a nivel estatal entre el 12 y el 14, iniciativa Coronavirus Makers, precisamente para proteger, como aquí se indica un poquito en la ilustración, para proteger a los que nos estaban protegiendo. Y ya el 16 de marzo, por ejemplo, aquí en Cataluña, este grupo que coordinaba la parte de Cataluña, coordinado con el resto de Coronavirus Makers a nivel estatal, ya estaba entregando material. También Max nos ha mencionado que hay un tema aquí de motivación. Pues en mi caso concreto, también como un maker más aficionado, pues me incorporé en torno al día 18-19, pues precisamente por esta frustración de que ves a nuestros sanitarios, a los cuerpos de seguridad del Estado también, a mucha gente, la gente en los supermercados trabajando por nosotros y verles que estaban desprotegidos porque no se podía prever tantas necesidades de equipos de protección individual. Y yo y servidor, como muchos otros, nos pusimos con toda la buena voluntad del mundo, a fabricar viseras que después se ensamblarían en unos nodos, en Cataluña había unos 10 aproximadamente, con el acetato para precisamente que las personas de momento estuvieran más protegidas mientras llegaban los de fabricación más industrial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante esta primera semana? Pues todos recordamos, por ejemplo, el estado de alarma se decretó el día 14, esta primera semana ya estábamos entre el 16 y el 21 de marzo en toda la geografía española, se estaba ya suministrando este material a hospitales y a otros lugares, digamos, de necesidad, donde se necesitaban. Y
ocurrió que el día 21 de marzo, sábado, se tuvo que emitir un comunicado en el seno de Coronavirus Makers en el cual se explicaba que no se iba a poder recoger el 100% del material que los makers estaban construyendo. Es decir, había una dicotomía, teníamos el mensaje y se estaba incorporando gente a un ritmo de 1.000 personas por semana durante las primeras semanas, porque cada mascarilla que pudiéramos poner, cada equipo de protección individual contaría, pero a la vez se tenía que decir que no se podía recoger suficiente. Con lo cual aquí lo que teníamos claramente es un cuello de botella. Entonces, pues yo de momento, por aquel entonces, era nada más un maker más que estaba haciendo lo que podía con su máquina 3D, en mi caso como aficionado. Me di cuenta de que en el grupo de investigación con el que colaboro, precisamente de optimizar estos temas logísticos saben un rato. Entonces, aquí es donde surge una llamada a Ángel Juan, que es el catedrático coordinador del equipo de investigación del ICSO, y le explico la situación y le pregunto, bueno, ¿aquí nos puedes ayudar? Y lo mismo también con David. Con el resultado de que el lunes 23 ya había un equipo de gente trabajando, de investigadores y de técnicos, trabajando en crear estas rutas y generar estas rutas óptimas. Y a partir del día 25 ya se tenía sistemáticamente todos los días unas rutas óptimas. ¿Quiénes somos? El ICSO, FIOS y WeOptimize. Ya podéis ver ahí, ICSO pertenece a la UOC, se dedica a la optimización de sistemas de computación y tiene 40 a 50 publicaciones indexadas por año, es decir, una cantidad nada desdeñable. Y saben, por tanto, de optimización para problemas complejos de esta naturaleza. FIOS es una consultora estratégica y especializada además en transformación digital, y en WeOptimize somos Microsoft Partners y además centrados en la optimización de la gestión de proyectos. Por tanto, ¿cuál es el problema que queríamos resolver o qué aspecto del problema queríamos contribuir nosotros para su resolución? Pues el primero, esa incertidumbre que había durante esas fechas 23, 24, 25, 26 de marzo en el momento de la recogida, que acababas de o estabas fabricando y ya tenías un stock y te podían venir a recoger o no. Por tanto, algunos de los micros se podían empezar a preguntar, bueno, ¿es urgente o no es urgente? Porque no me pasan a recogerlo. Por tanto, el efecto llamada para conseguir más gente fabricando también se podría llegar a cortar. Es decir, era un momento realmente crítico. Y además, pues había ese coste de oportunidad porque había material que se podía ir procesando en los nodos y no se estaba entregando. Con lo cual, bueno, este era el primer síntoma al que nosotros nos enfrentábamos. ¿Qué dimensiones tiene este reto? Bueno, el primero, lo que queríamos es que estos transportistas voluntarios estuvieran el mínimo de tiempo posible en la carretera expuestos. Además, por aquella época tienes todavía menos información de lo que hay ahí fuera, con lo cual, pues si podemos ahorrar un 10% de tiempo a la gente que está expuesta, mejor. Además, las disponibilidades y necesidades son muy cambiantes. Ya nos lo ha dicho bien Daniel al principio, que cambia la situación a veces a la hora, y así es, ¿no? Entonces, no se sabía muy bien y no se podía predecir cuánto íbamos a producir, ni tampoco las necesidades, aunque eran enormes las necesidades o las peticiones que nos estaban llegando. Activos logísticos también diferentes cada día, dependiendo de cuál era el voluntario, pues a veces se disponía de un coche, de una furgoneta, de un camión. Incluso el algoritmo estaba preparado y está preparado también para, por ejemplo, distribución con drones, aunque no se pusieron al final en marcha. Ubicaciones además muy dispersas. Una de las ubicaciones que fue más activa empleando el algoritmo es la que se encargaba de Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf y Anoia, todo junto. Entonces había grupos muy concentrados en la ciudad, pero a la vez había gente dispersa un poquito en las montañas. También hay que mantener trazabilidad, control. Y una cosa que también se ha dicho en la ponencia de Jesús Vicente García, equipos muy heterogéneos y que todo lo que se hace a nivel research, a nivel investigación, ponerlo en producción es un reto, pues imaginémonos el reto que supone hacerlo cada 24 horas porque la naturaleza del problema a resolver era diferente y los parámetros y las restricciones son diferentes, ¿no? Con lo cual, un proyecto en ese sentido también muy interesante de poner multidisciplinas de acuerdo entre sí. ¿Y en qué consistía la solución? Bueno,
Aquí tenemos a la izquierda el proceso y la parte de la solución que tenía implementada Coronavirus Makers o que fue implementando. Lo primero, irse dimensionando en función de las necesidades por regiones en las que se necesitaran. Y después, claro, tenemos que ver, veis arriba a la izquierda que los makers estaban cada uno en su casa, en su ubicación, porque la movilidad estaba limitada. Y había más de 1000 en el momento más álgido aquí en Cataluña, con lo cual había que automatizar esa gestión de los stocks y altas y bajas de material, y se hizo a través de un bot de Telegram. Pero todo lo demás, la planificación de los 10 nodos y la recogida de necesidades, iba a través de coordinadores. Con este coordinador y con los datos de esta base de datos es con lo que el grupo FIOS, IXO y Optimize trabajábamos para suministrar cada día unas rutas óptimas para poder efectuar recogidas, entregas o incluso en algunos casos aprovechar la misma ruta tanto para recogidas como para entregas, siempre cuidando la segmentación sanitaria correcta. Sin más, un gusto dar paso a mi compañero David. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los oyentes que estáis escuchando esta presentación. Bien, pues como podéis ver en la transparencia, optamos por hacer algoritmos simheurísticos. Simheurísticos es la combinación entre metaheurística, simulación y risk analysis. Este tipo de simulaciones, simheurística, es una disciplina, digamos, dentro de la inteligencia artificial, en la cual, pues, desde el IXO y desde FIOS ya contamos con más de 20 proyectos nacionales e internacionales y varias publicaciones. Dentro de esta disciplina, el problema fundamental está tratado en algunas publicaciones, y es el problema del ruteo de vehículos, de Vehicle Routing Problem, que es conocido también como una de las partes más importantes en los problemas que son detectados como no probabilísticos y polinomiales. Entonces, empezamos a trabajar con este tipo de algoritmos en los cuales los recursos disponibles están en un depósito de salida y se tiene que ir seleccionando los mejores nodos, optimizando los costes y los tiempos en cada uno de los trayectos. Esto, para tener un único vehículo, es interesante, pero cuando ya nos encontramos que tenemos diversos vehículos de diversos tamaños y cada día diferentes, y cada día hay nodos diferentes y cada día hay cantidades diferentes, pues realmente hay que darle un paso más. Y en ese caso, trabajábamos ya con problemas de enrutamiento de vehículos con demandas estocásticas. Estas estocásticas nos variaban día a día. Nosotros, para simplificar el problema, cortábamos la información a día anterior a las 10 de la noche, y con esa información del día anterior a las 10 de la noche planificábamos la del día siguiente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar, digamos, esa solución óptima en una base de estimación de costes. Sin embargo, también nos encontramos que este VRP pues daba muy buen resultado cuando había suficientes transportistas para recoger el 100% de la demanda, y esto no era cada día. ¿Por qué? Porque cada día teníamos un efecto de atracción diferente. Nos ofrecían motocicletas, nos ofrecían coches, nos ofrecían furgonetas, incluso teníamos una empresa, como antes ha comentado Miguel, que nos ofrecía drones, pero al final no tuvimos permiso para volar los drones. Entonces, en los casos en los que no había suficientes transportistas para recoger el 100% de la demanda, lo cual ocurría varias veces, entonces utilizábamos algoritmos del tipo TOP, que son Team Orienting Problem, que también son algoritmos basados en Bias Random Learn Heuristics, que también tenemos, pues, varias publicaciones, de las cuales os muestro una al final en la propia diapositiva, que estaba publicado en una revista top, digamos, de optimización de problemas. En este caso concreto, en vez de basarse en los costes o la eficientización de costes, es justo lo contrario, se basa en una serie de premios o rewardings. Estos premios lo que hacen es ver cuál es la ruta que más premio da, o sea, por tanto, la que más óptima es, pero teniendo en cuenta que las variables están cambiando en absolutamente cada momento.
Una vez tenemos todas las rutas para cada uno de los transportistas, estas rutas se generan unos ficheros y estos ficheros son enviados a través de, bueno, digamos, a través de una app para que los transportistas se la puedan bajar y en ese caso, pues también ir monitorizando los trayectos que están haciendo. Un punto de mejora que no implantamos en su momento es el aprendizaje de cada una de estas rutas. ¿Por qué? Porque no consideramos que fuera necesario en ese momento, puesto que esas rutas cambiaban absolutamente cada día, teniendo pues ese efecto de atracción que generó que de alguna manera todos los Corona Makers ya tuvieran una ruta preestablecida o supieran al menos cuándo les iban a venir a buscar. Por tanto, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos de esto? Mire, el primer resultado que tuvimos es, una correcta planificación, control y seguridad en la recogida. Esto era muy importante para los Corona Makers porque antes de esta algorítmica que nosotros generamos, pues no sabían si les iban a venir a buscar, cuántas les iban a venir a buscar o si era suficiente o no la producción que estaban haciendo. Se generó, por tanto, una sensación de urgencia, una sensación de sentimiento en equipo, una sensación en la cual se iban reportando en cada momento pues, las cantidades que estábamos recogiendo. Esto generó un doble efecto llamada. Efecto llamada 1 es más Corona Makers. Muchos Corona Makers nuevos se unieron y empezaron a imprimir desde su casa al ver que era interesante y que además era importante el trabajo que estaban haciendo. Efecto llamada 2, empresas logísticas como OnTrack, que desde aquí pues queremos agradecer, nos facilitó equipamiento logístico, furgonetas y camiones de manera desinteresada para poder optimizar mejor nuestras rutas y ejecutar los trabajos. Y por otro lado, evidentemente, un aumento en la capacidad productiva. Por otro lado, tenemos más de 1 millón de viseras producidas en toda España, casi 500.000 salvaorejas, 51.000 mascarillas. Total, esto nos da un coste en material de 884.000 euros que de manera desinteresada nuestros Corona Makers hicieron llegar a través de nuestros algoritmos y de la optimización de rutas pues, a los centros de salud a los cuales se necesitaba. Por tanto, al final tuvimos 150 rutas planificadas, una media de 500 kilómetros por ruta. Teníamos alrededor de un 10% de mejora, lo cual nos hizo una reducción de 7.500 kilómetros menos recorridos. Esta eficiencia y unido a los efectos llamadas nos generó un 10% más de producción de la que teníamos prevista inicialmente. Adicionalmente, y uno de los temas que comentaban hoy en las ponencias anteriores, es que este efecto pues, ha tenido una repercusión en medios muy interesante. Primero, pues para poner en valor el trabajo que los Corona Makers desinteresadamente han hecho digamos, por la lucha contra el coronavirus. Y por otro lado, ha habido bastantes divulgaciones en las cuales se ha acercado la inteligencia artificial a trabajos reales. Por tanto, hemos conseguido humildemente poner nuestro granito de arena para que la inteligencia artificial sea un método más para la resolución de problemas diarios. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Creo que nos hemos ajustado al tiempo que nos han dado y cualquier pregunta estaremos encantadísimos al final de responderla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias David, Miguel, sobre todo muchas gracias por ajustaros al tiempo porque me juego un dedo si no cumplimos con el horario, o sea, fantástico, espectacular cómo la ciudadanía se organizó en la iniciativa de Coronavirus Makers y sobre todo espectacular cómo habéis dado respuesta con tecnología de inteligencia artificial a un problema logístico, al problema logístico que se planteaba con todos los materiales que elaboraban los Coronavirus Makers. Muchas gracias y vamos a por la tercera y última ponencia,
d'este bloque con Marc Pérez Batlle, cap de projectes d'innovació de l'Institut Municipal d'Informática de l'Ajuntament de Barcelona, que nos va a explicar cómo se ha gestionado este verano pasado desde el Ayuntamiento de Barcelona el acceso a las playas de la ciudad. Marc, 15 minutos, el streaming es tuyo. Hola, buenos días. Gracias, Dani, por la presentación y gracias a la organización por invitarme. Y me ha gustado mucho escuchar a Max hablando sobre Hospital del Mar, básicamente, porque estuve con Albert Márquez, el director de Sistemas de Información, montando la extensión de hospital en el Espai Claró. Y también me ha gustado mucho la ponencia de Miguel y de David porque Ateneos de Fabricación, que son los espacios de los Fab Labs públicos en el Ayuntamiento de Barcelona, también estuvieron involucrados activamente como parte ¿no? como un nodo Corona Maker. Entonces, bueno, está la cosa muy bien contextualizada, me gusta todos estos detalles y básicamente lo que yo os venía a hablar hoy es sobre cómo se integra un producto de inteligencia artificial ya cerrado, no es tanto un producto de research, sino un producto que ya está en el mercado, pero en digamos, en un espacio público, ¿no? Donde realmente es muy complicado llegar a integrar cosas, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo. Básicamente, aquí tenéis el inicio de mi presentación. Voy a hacer una primera introducción después de escribir el reto, cómo lo resolvimos, un estudio de campo, y al final os explicaré los principios de funcionamiento para la solución que encontramos para Barcelona. ¿Vale? Todo esto se enmarca al final también en una de la estrategia municipal, ¿no? que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona con el Comisariado de Innovación Digital, donde básicamente hay tres estrategias, ¿no? 3 líneas estratégicas para conseguir una transición digital justa. La primera es desarrollar un modelo ético de tecnologías emergentes. O sea, esto es una cosa que ya se empezaba a hablar antes, justo antes, bastante antes de la explosión de la crisis sanitaria debido a la COVID. Erradicar la brecha digital, donde también es una cosa que se ha puesto mucho ahora en un punto muy destacado, en un foco mediático, ¿no? para ver cómo erradicamos esta brecha digital y cómo mantenemos equidad, ¿no? Sobre todo en temas de educación a distancia y teletrabajo también. Y sobre todo también garantizar la salvaguarda de los derechos digitales cuando se aplican estas nuevas tecnologías, ¿no? Derecho a privacidad, derecho a la conectividad también, ¿vale? Entonces, esta estrategia nos venía como anillo al dedo para dar una solución a lo que sería el proyecto de playas, ¿no? Que seguramente habéis oído hablar. Aquí tenemos un poco el escenario, ¿vale? O sea, estas son las playas de Barcelona en un día normal de verano, ¿vale? Mucha gente, muy juntita, ¿vale? Un espacio que realmente es poco imaginable en un escenario post-COVID. Uno de los momentos clave en la desescalada fue cuando entramos en fase 2, porque el Ministerio de Sanidad lanzó una orden ministerial al día 23 de mayo, justamente mi cumpleaños, diciendo que al cabo de 2 días, todas las zonas que entrasen en fase 2, que era la mayoría de las zonas costeras de España, se iban a abrir las playas y se delegaba a los ayuntamientos de esas zonas costeras establecer limitaciones de aforo o control de acceso para garantizar la distancia de seguridad entre bañistas. Esto, en el caso de Barcelona, como entrábamos más tarde, debido a la situación aún gravísima de la pandemia, nos llevaba a tener preparado un sistema de limitación de aforo o control de acceso para 2 semanas vista. Los que sabéis lo que estáis trabajando en la administración pública, sabéis qué significa 2 semanas vista, lo que significa desplegar el espacio público. Sabéis que esto es realmente un reto bastante importante a asumir por parte de un ayuntamiento. Vuelvo a la situación. Esto es lo que había que evitar. Y aquí lo podemos ver en números. Siempre es importante tener una idea de los números que hay detrás para hacerte una idea de cómo, de qué tienes que hacer, ¿no? Aquí tenemos un gráfico básicamente donde se ve la evolución de bañistas a lo largo del año, en la parte superior de la slide, y abajo lo que tenéis es el desglose por
por meses, ¿no? Donde vemos que en julio y agosto es cuando se concentran a la mayoría de la gente y donde podemos ver una media de usuarios alrededor de los 3.700.000, 3.800.000, con algún pico prácticamente llegando a los 5 millones. Pero ¿cómo se distribuye la gente en la playa? Porque esto también es importante. Bueno, pues aquí lo podéis ver. La gente además no se distribuye homogéneamente en la playa, como muchos de vosotros os podéis imaginar, sino que tiende a ponerse en la línea, ¿no? La primera línea de mar, ¿vale? Aquí lo que tenéis en rojo es un mapa de calor, ¿vale? En rojo lo que tenéis es, o sea, lo que tenéis en color son densidad de o sea, metros cuadrados por persona, digamos cuánto ocupa una persona del espacio libre que tienes alrededor, y podéis ver que en la primera línea de mar, ¿no? Pues digamos que cada persona tiene un espacio libre de solo 2,5 metros cuadrados, ¿vale? Cuando en la parte de atrás este espacio puede llegar a aumentar hasta los 25. Estas métricas nos van muy bien porque nos permite ver o más o menos analizar a qué tecnologías podrían funcionar en este tipo de escenario. Básicamente nos encontramos con el reto de definir primero si queríamos poner tecnología en ello, poner un papel importante de la tecnología, y por otro lado si queríamos requerir la colaboración del usuario a la hora de definir o de cuantificar este aforo o este mecanismo de control de acceso. Básicamente nos encontramos con estas tecnologías. Tuvimos la suerte de poder hablar con otras ciudades que habían implementado cosas similares en la semana anterior, porque nosotros recordaba que entramos una semana o 2 semanas tarde. Y básicamente lo que tenemos aquí es pues esto, ¿no? Aplicaciones móvil o utilización de beacons Wi-Fi para conseguir saber, ¿no? Aquellas personas que tengan la Wi-Fi activada en su móvil, pues poderlos contear de alguna manera. Aplicaciones basadas en geolocalización, aplicaciones basadas en videosensores, técnicas de cuenteo directamente, o no tecnológicas como podría ser la cita previa, control de acceso humano, en el sentido de que hay una persona, ¿no? que está contando cuántas personas están entrando en ese momento en la playa, cuántas personas hay dentro, etc. ¿no? Y cada una de estas soluciones tienen la posibilidad de que, o el requerimiento de la precondición de que el usuario colabore o no. Si miramos un poco qué significa controlar el aforo en las playas de Barcelona, aquí tenéis una imagen de lo que es la playa del distrito de Ciutat Vella, donde veis que el paseo está totalmente a la misma altitud, a la misma altura que la playa. Y también tenemos zonas, como puede ser en la parte más de levante, donde el paseo sí que permite hacer una separación natural con respecto a la línea de playa. Y después tenemos alguna zona un poquito curiosa, como son los baños del Fórum, ¿vale? Donde la superficie no es arena, sino que es directamente piedra. Bueno, pues teniendo todas estas soluciones, empezamos a debatir rápidamente, porque no teníamos mucho tiempo, cuáles serían las soluciones más preparadas, más óptimas para solventar el reto que nos estamos enfrentando. Y básicamente lo que vimos es que las soluciones colaborativas, sobre todo aquellas que requieren del consentimiento del usuario, suelen funcionar cuando la capacidad que se ofrece en la playa, digamos que no está muy por debajo de la oferta, o sea, de la demanda de bañistas que tenga esta playa, ¿vale? Esto en Barcelona no aplica, porque en Barcelona tenemos una digamos, capacidad real, con restricciones COVID, de alrededor de 40.000 bañistas, que no está nada mal, pero claro, la demanda histórica, como habéis visto anteriormente, estaba alrededor de los 380.000, 400.000 bañistas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, por estas razones, básicamente lo que tenemos que hacer es focalizarnos en soluciones que no requieran la colaboración del usuario. Entonces nos quedábamos con estas 3 soluciones: Wi-Fi, técnicas de cuenteo o básicamente análisis de vídeo, ¿vale? Entonces, tema Wi-Fi la descartamos porque no teníamos en esos momentos suficientemente access points, puntos de acceso Wi-Fi desplegados en la línea de playa, con lo cual no teníamos la seguridad de tener suficientemente cobertura como para poder aplicar este tipo de tecnologías. Técnicas de conteos, tenéis que imaginar pues las vallas de un Primavera Sound o de cualquier concierto puestas en línea de playa. Esto, aparte del impacto visual que genera, es un impacto económico brutal, porque perimetrar todas las playas
requiere de mucho material y además no se puede hacer de una manera ligera, tardas mucho tiempo en hacerlo. Así que básicamente nos quedamos con la opción de videosensores, ¿vale? Lo que incorporaba básicamente un conjunto de videosensores desplegados alrededor de todas las playas, unos 18 en total, y que permitían grabar imágenes, tomar imágenes del estado de las playas, y después mediante un sistema de análisis de vídeo basado en inteligencia artificial conseguíamos calcular cuál es el aforo, o calcular, mejor dicho, estimar el aforo de las playas en tiempo real. Así que básicamente, ¿qué es lo que pedíamos al sistema? Pues lo que pedíamos al sistema es que la información pública respecto al estado actual del aforo en el que se encuentran las playas tenga que ser suficientemente accesible y además en tiempo real para que la ciudadanía, antes de salir de casa, pudiese mirar el estado de las playas y a partir de saber el estado de las playas pudiese saber a qué playa dirigirse o hacer otra actividad. ¿Vale? Entonces, asegurar que todas las comunicaciones entre los sensores y el servidor de procesado de imagen se hicieran en tiempo real y mediante comunicaciones inalámbricas para evitar costes de despliegue elevados, ¿vale? Y, por supuesto, niveles aceptables de precisión, integridad, disponibilidad y continuidad. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es asegurar los derechos digitales de las personas que estaban en la playa y, por lo tanto, asegurar la privacidad, la protección de datos y también la minimización tecnológica focalizándonos en el hecho de que recojamos la menor información posible para la tarea que estábamos haciendo. Bueno, pues básicamente aquí tenemos los principios de funcionamiento del sistema. Básicamente el videosensor, que es lo que tenéis a la derecha abajo, lo que hace es calcular una imagen, la captura cada 5 minutos y la encripta. Esta imagen se envía a un router, que lo tenéis en la izquierda, lo que es el aparato que tenéis de color negro, es el dispositivo. Y esa imagen encriptada se envía mediante comunicaciones móviles directamente a un servidor. ¿Vale? Este servidor anonimiza la imagen y entonces la procesa. ¿Vale? La idea es no calcular cuántas personas hay en la playa, sino es hacer el cálculo inverso, calcular la superficie total de arena que esté libre de objetos. O sea, al final no estás contando personas tampoco. Lo que estás haciendo es básicamente contar granos de arena vacíos, sin ningún tipo de objeto encima. Entonces esta imagen se envía a un servidor, que este servidor lo que hace es sacar valor añadido de esta imagen y básicamente con ese valor añadido se envía esta información a lo que es la página web pública, que es al final lo que ve el ciudadano. Básicamente el ciudadano se conecta a la página ya habitual de estado de las playas, donde aparece esa nueva información no solo del estado de la mar, sino también del estado de ocupación de la playa. Aquí tenéis una imagen del flow completo, donde tenemos los videosensores a la izquierda, que se envía toda la información al servidor, este servidor anonimiza, procesa y después se saca esta información, digamos, de valor añadido y pública para los usuarios finales. Y así está todo, o sea, hasta aquí mi presentación. Gracias. Marc, muchas gracias. Muy interesante. Probablemente en esta iniciativa no hemos salvado directamente vidas humanas, pero seguro que hemos evitado, prevenido muchos contagios por coronavirus. Nos queda poquito tiempo. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. Hay una de genérica para las tres iniciativas. Podéis responder, empezamos por Max, luego David y Miguel y finalmente Marc. A ver si nos podéis dar un orden de magnitud del coste aproximado de la iniciativa, del proyecto y el dimensionamiento del equipo de trabajo que ha estado involucrado detrás de cada una de las iniciativas. Orden de magnitud. Max, ¿nos puedes decir alguna cosa? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, nosotros somos un hospital y trabajamos en un instituto de investigación.
bioinformático, que es el que trabaja con nosotros, pues es parte de su trabajo. Yo como investigador me he volcado totalmente. Entonces, a priori, claro, este proyecto se formó de un día para el otro. No teníamos financiación, no hizo falta financiación para esta parte inicial. Ahora estamos a la búsqueda de financiación, sobre todo de fondos públicos. Pero bueno, es sobre todo una gran demostración que pues, sin fondos iniciales se puede hacer una iniciativa de este tamaño, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta, magnitud de momento cero. Y en cuanto al equipo, lo que he dicho durante la presentación, cada persona es clave. Sin los informáticos hubiese sido imposible hacer todo esto, sin alguien que coordine como el del Departamento de Innovación también ha sido imposible, hasta el abogado, cada persona es imprescindible. Gracias, Max. David, Miguel. Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, muchas gracias por la pregunta. En nuestro caso, evidentemente, al ser también un tema que surgió del día para la noche, nosotros creamos un equipo muy rápido, ¿no? Entonces hay un equipo, por supuesto, todo el equipo de voluntarios y coordinadores de los Corona Makers que, bueno, pues ya están comprometidos con la causa y de alguna manera, pues, aceptaron muy bien el proyecto. Por otro lado, un grupo de investigadores de la universidad internacionales, pues también tomaron este reto de conseguir tener esta algorítmica hecha en menos de una semana. Y por otro lado, pues desde la parte de FIOS y de WeOptimize, nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos intentado durante toda esta pandemia es no hacer ningún ERTE ni despedir a nadie. Esto es lo que hemos hecho desde FIOS y entonces lo que hemos hecho es, pues, aquellas personas que no tenían suficiente trabajo, pues hacíamos dos cosas con ellos. La primera es ofrecerlos a nuestros clientes que de alguna manera les iban mal las cosas y nosotros queríamos ayudarles, y el segundo es hacer proyectos sociales. Por tanto, rápidamente conseguimos un equipo de alto rendimiento para hacer este trabajo. Y como digo, pues la primera semana ya teníamos resultados interesantes y que fuimos optimizando a partir de la segunda semana. Gracias. Gracias, David. Marc. Bueno, el coste del despliegue es público, así que no os tengo que engañar, son 80.000. Y sobre todo en cuanto a equipo, al final aquí lo que hay que poner en relevancia es la colaboración público-privada. Es decir, un despliegue en una semana cubriendo, creo que son unos 10 kilómetros de playas que cubre todo el litoral, no se hace sin la ayuda del sector privado. Entonces, aquí ha habido una colaboración en este sentido. Y en cuanto a equipos, pues evidentemente todo Instituto Municipal de Informática relacionado con infraestructura de telecos estuvo implicado, porque al final esto no dejaba de pasar por nuestra red propia. Y también, pues evidentemente, todos nuestros proveedores que estuvieron implicados. Gracias, Marc. Nos quedan, yo creo que estamos fuera de tiempo, pero un par de minutos. Una pregunta directa para Max. Nos preguntan en cuánto tiempo se hacía la predicción. Entiendo que desde que se analizaba la imagen hasta que se tenía un diagnóstico, una conclusión concreta sobre si había o no había coronavirus. Max. Primero, cabe aclarar que, como he comentado, esto es una herramienta de aproximación. O sea, pero la probabilidad, el sistema tarda en darla, desde que la imagen se crea en el chasis, se va al sistema de predicción y vuelve al ordenador, son 18 segundos. Obviamente es más lo que tarda un médico en terminar de ver al paciente que está viendo, sentarse en el ordenador y abrir una pantalla nueva para ver esto. O sea, prácticamente podemos decir que es automático. Aquí no había ningún tipo de demora. La demora a veces se daba cuando fallaba el servidor. Cuando empezamos a hacer esto hubo que hacer una carga de datos iniciales bestial, porque no empezamos solo desde el 25 de abril, sino que de manera retrospectiva empezamos a analizar todas las imágenes desde el primer caso de coronavirus que vino al hospital. Entonces eso sí que tardó un tiempo. Después cada imagen nueva que salía, es lo que te digo, 18 segundos, y estaba en ordenador salvo que hubiese cualquier tipo de error.
Gracias, Max, gracias. Una rápida para David y Miguel. ¿Ha tenido continuidad el proyecto, la iniciativa? Es decir, la iniciativa era muy concreta para el momento en que los Corona Makers estaban elaborando material y se tenía que distribuir de alguna manera. ¿Ha tenido alguna continuidad ahora que la situación en este aspecto, como mínimo, está más controlada? David, Miguel. Sí, la iniciativa ha tenido continuidad, pero no en este sector. Es decir, eso fue digamos, un proyecto que hicimos muy rápido, también con metodología Agile, pues para solucionar un problema muy corto plazo. Pues sí que es cierto que hicimos unos cambios muy interesantes en la algorítmica, semiheurística, y estos cambios, pues efectivamente sí que tienen su continuidad pues, en otros clientes y en otras líneas de investigación que estamos ahora mismo publicando, entre otras en ITOR y otras revistas científicas en las cuales estamos explicando también el caso. También me gustaría añadir, desde el punto de vista de Coronavirus Makers, muchas veces hasta hacíamos la broma de que éramos una organización que lo que más deseábamos era que no hiciéramos falta y, por tanto, tener que disgregarla, por así decirlo. Es decir, tenía un enfoque muy temporal. Lo que sí que es cierto es que Coronavirus Makers se acabó como tal y después mucha comunidad maker se ha agregado una iniciativa que se llama Más que Makers, que también busca pues, proyectos que puedan aportar soluciones, digamos, que sean útiles para la sociedad desde un punto de vista también altruista y demás. Pero como Coronavirus Makers, pues hay menos actividad, lógicamente, que en marzo, abril, mayo. Gracias por la pregunta. Gracias, Miguel, David. Y una última rapidísima para Marc, que es si la tecnología que se ha utilizado para el control de las playas en verano, si se aprovechará esta tecnología ahora en invierno para algo, si se deja montada para el año que viene o qué se hace con todo lo que se instaló. Marc. Bueno, aquí obtuvimos, lo que hicimos fue hacer una decisión que yo creo que fue bastante acertada en el momento de licitar, de hacer la compra para los que no seáis del sector público. Básicamente, lo que hicimos fue comprar todo lo que es hardware, ¿vale? Todo el tema de routers, cajas, cámaras, todo lo compramos. Y lo que hicimos fue pagar licencias recurrentes para el tema software. Básicamente porque el tema software aplicaba para playas y en cambio el tema hardware te aplica para todo, ¿no? Entonces simplemente si ahora quiero coger este sistema e instalarlo en un parque o instalarlo en un sitio donde haga falta por monitorizar por monitorizar la afluencia o el aforo que hay en un sitio en concreto, simplemente lo que tengo que hacer es instalar ese hardware, ese sistema y comprar licencias de procesador de vídeo con inteligencia artificial o no para ese caso en concreto, ¿vale? Entonces me permite ser muy ágil y muy flexible a la hora de volver a instalar el sistema o replicarlo en cualquier otro sitio. Perfecto, gracias Marc. Y 10 segundos para Max. Una pregunta muy rápida. Número de imágenes utilizadas para el dataset de pruebas y validación. ¿Lo tienes, Max? Perdona, repite, por favor. Sí, el número de imágenes que se utilizaron para el dataset de pruebas y validación. Bueno, este inicial, el que dije, eran 5.400, si no me equivoco, que está dividido en un 80%, 10 y 10, que esto era el test. Luego, los siguientes tests que no he presentado los datos, los hemos realizado con más de 20.000 placas, que estos son datos que estamos analizando ahora. Claro, todo esto, los datos que he presentado es con el primer dataset, que es durante la primera ola, pero luego ahora hemos cogido todas las radiografías que se han hecho entre mayo y septiembre. Claro, como la prevalencia es diferente, los datos son diferentes. Y ahora estamos analizando unas 20.000 radiografías para ver cuál es la precisión del test. Perfecto, muchas gracias, Max. Lo dejamos aquí porque me van a matar, porque estamos fuera de tiempo. Muchas gracias a los 4 ponentes, Max, David, Miguel, Marc.
muy interesante. Ahora os dejaré un segundo con Marc Torrent, pero nos vamos a comer y os recomiendo a las 3 volveros a conectar con la keynote de David Carmona, General Manager de Inteligencia Artificial e Innovación en Microsoft, que estoy seguro que no os queréis perder. Muchas gracias. Marc, adelante. Perfecto. Perfecto, muchas gracias a Daniel, a los ponentes de la última sesión. Realmente creo que además han demostrado la combinación perfecta, ¿no? Cómo con inteligencia y pasión humana han podido aplicar aprendizaje automático y han solucionado retos sociales, ¿no? Creo que es fantástico. Una pequeña nota positiva del día es que gracias al Ayuntamiento de Barcelona y al equipo organizativo de Eurecat hemos podido al menos derivar todo el catering que teníamos ya comprado para el Congreso a una de las ONGs de la ciudad, así que todo será utilizado por Nutrició Sense Fronteras para ayudar a casos y a gente que lo está pasando en esta época. Nada más esta mañana, como decía Daniel, a las 3 en punto tenemos a David Carmona, que nos compartirá su experiencia sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las organizaciones en el estado de madurez digital actual, así como las tendencias más importantes para los próximos años. Entonces, buen provecho y nos vemos de vuelta a las 3. Hasta luego. Muchísimas gracias.